Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana, 33 minutos, iniciando el segmento de análisis, opiniones, entrevistas. Le hoy esperamos tener en nuestro estudio al doctor Byron López Castillo para conversar sobre todo este tema actual de temas políticos generales, consulta popular, aprobación de leyes, y también con la doctora María Alejandra Marín, quien acaba de retornar de Alemania, para conversar sobre técnicas, metodologías de estimulación de la percepción creativa en los niños, algo que ya en Europa es bastante extendido, se conoce mucho la estimulación temprana, etcétera, en los Estados Unidos, y técnicas que también en Ecuador necesitamos para que la niñez se proyecte hacia una adolescencia, juventud, y ya cuando lleguen a ser adultos totalmente explotando sus capacidades naturales. El día de ayer se dio un hecho que se veía venir cuando se había hablado ya sobre la separación de Betty Amores, y se hablaba de un malestar que se iba poco a poco incrementando dentro de los asambleístas, congresistas o diputados de Alianza País. Vamos a analizar este tema porque ayer se incorporaron 2 asambleístas más a la lista de quienes se separan de Alianza País. Betty Amores, César Gracia y Washington Cruz. Cada uno tiene su posición. Washington Cruz ya hace 2 meses, ahora se descubre, se conoce, hace 2 meses él ya había pedido una especie de separación o alejamiento del partido. No había renunciado al partido, pero sí había pedido una separación, seguramente en la parte de las reuniones de Alianza País y en la toma de decisiones en la Asamblea Nacional. Y en su momento también César Gracia, originario de Esmeraldas, había mostrado su inconformidad con el presidente de la República en el tema de la concordia. Él había inclusive marchado allá en Esmeraldas con los esmeraldeños reclamando que la Concordia era un cantón tradicional de Esmeraldas y obviamente en contra de la consulta popular que el presidente de la República en su momento había propuesto para que sea la población de la Concordia la que decida a qué provincia quería pertenecer. Pero más allá de esto, se trasluce algo más que acá en esta especie de misión autoimpuesta. Queremos utilizar esta experiencia para remarcar algo que como tema es importante que los ecuatorianos sepamos manejarlo bien. El tema de la disciplina partidista. La disciplina partidista, que nos lleva a profundizar en una pregunta. ¿A quién le pertenece la curul? En este caso, de los asambleístas. ¿Al partido político o al asambleísta? Este es el fondo, con todos los análisis, la investigación que hacemos, para poder luego emitir un criterio, y en este caso, que es tan polémico, únicamente que usted, amigo y amiga que nos escucha cada día, tenga los elementos de juicio para que usted considere si Alianza País, si el presidente de la República, Ricardo Patiño, Doris Solís, Juan Carlos Casinelli, quienes han opinado en contra de la decisión, también Alexis Mera, el secretario jurídico del presidente, en contra de la decisión especialmente de Betty Amores y de César Gracia. O si los argumentos de Betty Amores y César Gracia y Washington Cruz, en este caso, son los elementos superiores en esta controversia, en esta especie de polémica que se ha creado en el interior de Alianza País. Por una parte, Betty Amores ha manifestado que ella se retira de Alianza País porque la consulta popular no respeta la Constitución. en sí, por lo menos entre 7 y 8, porque ahí hay una diferencia de criterio,
Algunos dicen que son 7 artículos y otros dicen que son 8 artículos. Pero además se ratifican, en este caso también César Gracia, que se respeta al poder legislativo, porque la consulta en los anexos incluye leyes o reformas a las leyes que solo deben ser tratadas en la Asamblea Nacional. Pero el anexo, sobre todo de la pregunta 5 del referéndum, incluye allí una cantidad de artículos que prácticamente transforma no solo la Constitución en lo que respecta al Consejo de la Judicatura, sino que también transforma las leyes que tienen relación con el Consejo de la Judicatura y en todo caso con todo lo que es la conformación del Poder Judicial. Entonces Betty Amores y César Gracia dicen que ellos no están de acuerdo y que prefieren retirarse del bloque porque están en contra de la consulta. Es más, Betty Amores va a ir a la Corte Constitucional para argumentar en contra de la consulta. Ahora, adicional a este tema, hay que recordar también que la oposición, constitucionalistas, juristas que hemos consultado, y aquí en las entrevistas, ha manifestado que no solo que le quita el poder al Poder Judicial y al Legislativo, sino que no es constitucional hacer esta consulta y hacer estas preguntas, porque el artículo 441 lo impide en materia de derechos y de estructura del Estado. Y esto es lo que debería, como argumento, en este caso en contra de la consulta, debería responderse por parte de quienes sí están de acuerdo con la consulta. Todavía está pendiente esa respuesta. La respuesta que ayer se dio a la decisión de Betty Amores, César Gracia y Washington Cruz, que se unen a Fernando González, que en su momento también ya se retiró por un tema que él acusaba a un ministro de corrupción y no lo tomaron en cuenta, y entonces él prefirió retirarse de Alianza País. Serían 4, en todo caso, que en este tiempo, por una y otra razón, se han ido retirando del bloque Alianza País. Todo esto, como digo, abonando para luego hacer el análisis de la disciplina partidista. ¿Cuáles han sido las réplicas de quienes están dentro del movimiento Alianza País, de la Revolución Ciudadana, en contra de Betty Amores y César Gracia? Son variadas. El presidente ya lo dijo, el presidente dijo que inclusive toda revolución tiene traidores. En todo caso, sería traidores a la Revolución Ciudadana. También ayer se habló de falta de representatividad de estos asambleístas con quienes o a quienes fueron los electores, ¿no? Los electores que les dieron esa representación a ellos. Se dice entonces por parte de asambleístas de Alianza País, uno de ellos, Juan Carlos Casinelli, que esta actitud de Betty Amores y César Gracia no corresponde a la voluntad popular de quienes le dieron el voto. Alexis Mera habla inclusive de vanidad, también Doris Solís acoge esta expresión, dice que lo de Betty Amores es solo vanidad. El fiscal general de la Nación habló de esquizofrenia. Alexis Mera también dice, creo que César Gracia quería puestos políticos. Claro, se supone por defecto que si no le dieron los puestos políticos hay una acusación implícita que por eso es que César Gracia ahora se retira. Y ahí continuará la descalificación de las personas. Me alegra mucho que Ricardo Patiño haya dicho que no hay que descalificar a las personas. Y expresó inclusive su aprecio en todo caso a Betty Amores, a quien conoce, con quienes fundaron Alianza País además. La conoce. Es decir, él pide que no se descalifiquen a las personas, sino que ojalá Alianza País responda las objeciones constitucionales que se le hacen a la consulta popular. Hasta que esto sea resuelto y hasta que nos digan en pro y en contra los argumentos amparados en la Constitución, vamos a conversar sobre disciplina partidista para darle forma, para darle contexto a esta polémica creada hoy día, en esta semana, aquí en el partido político Alianza País en el Ecuador, reconociendo que Alianza País es el partido de gobierno. Para hablar de disciplina partidista,
es muy difícil tomar una posición, porque hay opiniones nacionales e internacionales a favor de la disciplina partidista y hay opiniones en contra. Hay opiniones que dicen que el asambleísta se debe a su pueblo, no al partido. En Estados Unidos, por ejemplo, los congresistas republicanos pueden votar en contra de una ley propuesta por los demócratas. Y los demócratas pueden votar por una ley en contra propuesta por los mismos demócratas o por los republicanos. O pueden votar a favor, un republicano a favor de una ley propuesta por un demócrata o a la inversa. Dice el congresista y la política estadounidense que ellos no obedecen al Partido Demócrata y al Partido Republicano, porque es su pueblo que los elige en las primarias, en la parte interna, ¿no?, del partido. Y ellos van con su propio ideario pragmático de lo que le conviene al Estado que los elige. Es decir, que el partido le da un auspicio, un título, por decir así, demócrata, pero es el pueblo el que los elige para la conveniencia de ese Estado, y ellos van a corresponderle al Estado, no al partido. Pero mire usted, en Brasil sucedió todo lo contrario en el año 2003. Allá se dictó una ley en donde se obliga, en esa ley se obliga, diciendo que el congresista tiene que obedecer al partido, porque la curul le pertenece al partido. Y esto fue dictado inclusive cuando se apeló a lo que aquí se llama la Corte Constitucional, allá se llama la Corte Superior de Justicia. Dictaminó que la curul no le pertenece al ciudadano, al congresista, le pertenece al partido. Por lo tanto, él debe someterse voluntaria o de manera obligatoria a la disciplina partidista. Esta es la polémica tremenda que existe. Vamos al Ecuador. En Ecuador, ¿qué pasaba con la partidocracia? La partidocracia, más aún cuando ya en la década del 90 se utilizaba el celular, únicamente el líder del partido o el dueño del partido que financiaba la campaña electoral elegía a los candidatos. Era él el que por teléfono celular le decían vote sí, vote no. Se llegó aquí en el Ecuador a decir que mejor entonces se reunieran esos 5 líderes de partidos políticos y que fueran ellos los que legislaran. Queríamos un cambio. Se dijo entonces que los partidos políticos tenían que fortalecerse, que tenían que decirnos a los ecuatorianos cuáles eran sus valores, sus principios, su estatuto, su proyecto de gobierno o proyecto político de gobierno. Y que cuando alguien aceptara ser candidato, se juramentara y dijera, señores, yo acepto esa ideología, yo voy a apoyarla. Que el pueblo supiera a quién elige para que el asambleísta fuera leal al pueblo y obviamente al partido. Y que no se diera lo que se llamó acá el camisetazo. Este es el tema que todavía sigue pendiente. Cuando ahora Betty Amores, César Gracia, Washington Cruz dice, hay que respetar la Constitución. El partido le dice, ya nos reunimos y decidimos apoyar el referéndum. Bueno, ¿en base a qué lo hicieron? Si el estatuto de Alianza País, que no es sino los 5 ejes, yo tengo esto en nuestro laptop, lo tenemos acá registrado, ellos deben respetar la Constitución. Pero puede darse en el camino que alguien diga, no, vamos a apoyar el proyecto político está sobre la Constitución. Bueno, ahí hay un cambio. Por lo menos la voluntad de los asambleístas debe ser total. Yo acepto que el proyecto de la Revolución Ciudadana esté sobre la Constitución. Lo dice Rosana Alvarado, entre otras palabras. El presidente tiene apoyo popular. El presidente lo propone, ellos apoyan la transformación propuesta por el presidente de la República. Pero no nos responde todavía si van o no a respetar la Constitución. Aquí es un tema que no debemos dejarlo pasar por alto y más bien debemos aprovecharlo. Entonces, ¿qué es disciplina partidista? La disciplina es el autodominio o la autodeterminación del individuo, en lo moral inclusive, el respeto a las leyes, las normas.
algo que nos hace falta muchísimo a los ecuatorianos para respetar Constitución, respetar leyes. Nos hace falta mucho para aprender realmente a ser disciplinados. Y la disciplina partidista le agrega el término partidista, lo que ya he dicho, la ideología, los valores, principios, estatutos, proyecto político. ¿A quién entonces le pertenece en el Ecuador la curul? Porque se ha llegado a decir que lo correcto sería que Betty Amores renuncie a la curul porque fue auspiciada por Alianza País. Es más, el presidente de la República lo dijo acá en la inauguración del dispensario médico del Seguro Social, que Betty Amores se anime a lanzarse en el futuro como candidata a ver si la eligen. Es decir, él está diciendo no a ella, sino a todos los asambleístas desconocidos de Alianza País. Es cierto, acá nosotros lo habíamos destacado. Muchas de las personas que fueron elegidos para Montecristi y luego para Quito en la Asamblea Nacional eran desconocidos, y la población votó por ellos porque eran auspiciados por el economista Rafael Correa Delgado. Eso hay que decirlo claramente. Pero ahí viene un costo. El presidente les dice, yo te pongo la lista y a ti te eligen. Tú me debes lealtad. O a la Revolución Ciudadana, o Alianza País, o al presidente. ¿Qué hace ese candidato? ¿Acepta o no ese costo? Yo soy un desconocido, una desconocida. Y luego aceptan la candidatura. Deben de corresponderle ahora lealmente por haber sido elegidos como desconocidos con el auspicio del presidente Rafael Correa. Es allí toda esa materia que ya discutimos de la partidocracia. Es decir, estaríamos regresando a la época de los líderes de partidos políticos que le ponían una camisa de fuerza. Lucio Gutiérrez intentó ponerle esa camisa de fuerza a su propia esposa para que vote sí o no, que levante la mano. Ella dijo no y se fue. Mire usted las anécdotas que hay que recordarlas, replantearlas, para tenerlas como elementos de juicio. No vamos a dar nuestra opinión final, nomás creer que siempre esto sirve para mejorar la política ecuatoriana, que exista la madurez política, siempre y cuando usted, amigo y amiga que nos está escuchando, tenga en claro esta situación. En Ecuador ya es necesario que las curules pertenezcan a los partidos o pertenezcan libremente a los asambleístas. Vamos al corte comercial.